Cristo solo es nuestro anuncio, nuestra prédica Él será. Siempre a Cristo ensalzaremos, Cristo solo se verá. Las palabras dichas por el Señor, por el Maestro Jesús, la verdad os hará libres, es común oírlas en el diario vivir y convivir. Las dicen los políticos, los maestros, los padres a sus hijos, los amigos a sus amigos, los jueces en las audiencias, los abogados. Y siempre las dicen con la idea de decir la verdad. El que dice, el que habla la verdad, se piensa, ese es libre. Mas, las palabras del Maestro Jesús, la verdad os hará libres, no tienen este sentido o no tienen este significado. El Maestro Jesús no tenía en mente la verdad como concepto, la verdad como pensamiento, la verdad como cosa opuesta a la mentira. Cuando el Maestro Jesús dijo, la verdad os hará libres, estaba diciendo otra cosa de lo que el común de las personas piensan. Que la verdad que hace libre es no decir mentiras, no engañar, es ser sinceros, es ser transparente, es no hablar hipócritamente. Bueno, pero si esto no fue lo que dijo el Maestro, ¿qué fue entonces lo que dijo cuando expresó la verdad os hará libres? La respuesta la voy a dar comentando el versículo 36 de Juan el capítulo 8, tomando en cuenta lo que dijo el Maestro Jesús anteriormente de expresar la verdad os hará libre, o antes de decir que la verdad nos hará libre. Bien, con estas consideraciones introductorias, entonces vamos a leer nuestro texto base de este sermón, Juan capítulo 8 y el versículo 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Comencemos dentro del análisis de este versículo a ver el Hijo, la expresión el Hijo, porque Jesús dice, sí, el Hijo. Ahora bien, ¿quién es este Hijo al que se refiere el Señor Jesús? Vamos a leer unos textos para encontrar la respuesta a quién se refiere el Señor cuando dice el Hijo, si el Hijo os libertare. Aquí en el Evangelio según Juan, vamos al capítulo 20, Juan capítulo 20, y leemos los versículos 30 hasta el versículo 31. Dice la palabra de Dios, Juan 20, 30 al 31. Así dice la palabra de Dios. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cómo se lo identifica aquí al Hijo de que habla
el versículo 36 de Juan 8. Noten, se lo identifica en primer lugar como Jesús. En segundo lugar, se lo identifica como el Cristo. Y en tercer lugar, se lo identifica como el Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Jesús, Cristo, Hijo de Dios. Así es. El Hijo al que se refiere Juan 8:36 no es otro sino Jesús, el Salvador, el Cristo, el Redentor, el Libertador y el Hijo de Dios. Con la ayuda de las Sagradas Escrituras, sigamos identificando más a este Hijo de que habla Juan 8:36. Vamos al capítulo 1 de la carta a los Hebreos y vamos a leer aquí unos versículos. Carta a los Hebreos y vamos a leer en el capítulo 1 los versículos del 1 al 4. Carta a los Hebreos, capítulo 1 del 1 al 4. Leemos la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, según lo que acabamos de leer en Hebreos 1 del 1 al 4, es la última palabra de Dios a los hombres. Por medio de él, Dios nos ha hablado su palabra final, hermanos. Sí, en el pasado habló por medio de los profetas a los padres del pueblo de Israel, pero en estos últimos días Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Él es el último profeta de Dios, su Hijo, Jesús, el Cristo. Sigamos viendo en Hebreos capítulo 1 del 1 al 4. ¿Qué más dice? Que Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, es el heredero de todos los bienes del Padre. ¿Qué más? Que Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, es el medio usado por Dios para crear o hacer el universo. Jesús, el Hijo de Dios, es el creador de todas las cosas. También dice que Jesús, el Cristo, es el resplandor de la gloria santa de Dios. También dice que Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, es la imagen misma de la sustancia divina. Además dice que Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, es el sustentador de todas las cosas creadas por medio de su potente palabra. Además dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el purificador de nuestros pecados por medio de su propio sacrificio en la cruz. Además dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, está glorificado en el cielo a la diestra de Dios, su Padre eterno. Además dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, es superior a los ángeles. Y además dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, es heredero de un nombre más excelente que el nombre de los ángeles. ¿Y cuál es ese nombre? Filipenses 2,
vamos a leer en Filipenses el capítulo 2, versículos de 9 al 11, para informarnos de cuál es ese nombre más excelente que el de los ángeles que tiene Jesucristo, el Hijo de Dios. Filipenses capítulo 2, los versículos 9 al 11. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y noten, y toda lengua confiese que Jesucristo, ¿qué cosa? Es el Señor, para la gloria de Dios. Así que el nombre más excelente que el nombre de los ángeles de Jesucristo, el Hijo de Dios, es Señor. Después de haberse humillado hasta lo más profundo, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Señor, para que delante de Él se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y en todo lugar de la creación. Sigamos viendo otro pasaje que nos permite tener el cuadro más completo de este Hijo Jesucristo, de este Jesucristo, Hijo de Dios. En la carta a los Hebreos, vamos a leer en la carta a los Hebreos, vamos a leer en el capítulo 7, Hebreos, el capítulo 7, y vamos a leer desde el versículo 21 en adelante. Hebreos 7, capítulo 7, versículo 21 hasta el versículo 28. Porque los otros ciertamente, Hebreos 7, 21. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero hablando de Jesús, con el juramento del que dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan por él a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, noten sus cualidades: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo Jesús, ¿no? Una vez para siempre. ¿De qué manera? Ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. ¿Se dan cuenta lo que dice aquí la palabra? Jesucristo, el Hijo de Dios, por decisión soberana de Dios, es el sumo sacerdote que nos convenía, con estas cualidades esenciales. Recordémoslas: santo, inocente, sin mancha de pecado, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Es un sumo sacerdote perfecto, hermanos. Así que este es el Hijo del que habla o trata Juan 8:36.
esperamos con la información bíblica que hemos proporcionado, tener el cuadro lo más amplio posible de quién es ese hijo de que habla Juan 8, versículo 36. Volvamos a nuestro texto base para seguir analizándolo. Primero, analizamos el hijo. Aquí vamos a esta otra idea que está en el texto. Lo que puede hacer el Hijo de Dios, Jesucristo. Noten lo que dice la palabra en la primera parte del versículo 36. Dice, si el Hijo os libertare. ¿Qué es lo que dice aquí la palabra de Dios? Que el Hijo de Dios, Jesucristo, puede libertarnos. Y entonces viene la pregunta, ¿de qué puede libertarnos Jesucristo, el Hijo de Dios? Vamos a leer en Juan capítulo 8, versículo 34, comenzamos leyendo. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Hijo de Dios, Jesucristo, puede libertarnos de la esclavitud del pecado que practicamos. Observemos lo que dice el Hijo de Dios Jesucristo. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado que hace. Para llegar a ser esclavo del pecado o de una cosa mala, hay que entregarse a practicar el pecado. Hay que hacer del pecado el estilo de la propia vida. El pecado llega a ser la costumbre, el modo de vivir de la persona. Así, el pecado practicado se convierte en el Señor, en el amo bajo cuyo poder malo vive la persona, el hombre o la mujer que lo hace o lo practica. ¿Y cómo trata o paga el amo pecado al que lo practica y que por practicarlo se hace esclavo de él? ¿Cómo lo trata? Abran sus Biblias en la carta a los Romanos. Sí, abramos las Biblias en la carta a los Romanos, el capítulo 6 y el versículo 23 en la primera parte que dice: porque la paga del pecado, del amo pecado, del señor pecado, la paga del pecado es ¿qué cosa? La paga del pecado es muerte. Así que, ¿cómo trata o retribuye el amo, el señor pecado, al que él lo esclaviza porque se ha entregado a hacer el pecado, a hacer lo malo? ¿Cómo le paga el amo pecado? Dice, le paga con la muerte. Sí, el pecado te ocasiona deleite, ocasiona placer, te ocasiona una clase de alegría. Sí, pero detrás de eso está la misma muerte. Es una paga, dicen los entendidos en los originales, es una paga miserable, es una paga paupérrima, la que da el pecado a quien lo esclaviza. La muerte, y es la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna o segunda, la presencia de la persona en el mismo infierno. Abramos las Biblias para leer en el Evangelio según Lucas, capítulo 9, versículos 26
hasta el versículo 25, perdón. Evangelio según Lucas, capítulo 9, versículo 25. ¿Qué dice aquí la palabra del Señor? Lucas 9, el versículo 25. Así dice la palabra del Señor. Leemos. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? El amo pecado al que lo practica y es su esclavo, ¿qué dice que le hace aquí? Lo destruye y lo pierde, hermanos. Lean conmigo otra vez el versículo 25. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo? Y saben, el que gana todo el mundo es uno que se entrega a practicar el pecado en sus diferentes formas. Y entonces el que gana el mundo por practicar el pecado y convertirse en esclavo del pecado, noten la paga que le da esa práctica del pecado. El pecado lo destruye y el pecado lo pierde. Lo destruye mentalmente, lo destruye psicológicamente, emocionalmente, y lo destruye también corporalmente. Porque el pecado a la final enferma a la persona, destruye la buena salud de la persona. El pecado que esclaviza al que lo practica, ¿saben? Tiene muchas formas, tiene muchos rostros, si ustedes quieren. En esta relación vamos a leer la palabra de Dios en la primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 6, y leemos los versículos de 9 al 10. Primera carta a los Corintios 6, 9 hasta el versículo 10. Primera carta a los Corintios 6, 9 al 10. Vamos a ver las diferentes manifestaciones del pecado, hermanos. Dice la primera carta a los Corintios 6, capítulo 6, versículos 9. Dice así la palabra del Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Atención a lo que vamos a leer. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Se dan cuenta? El pecado que esclaviza al hombre, cuando el hombre se entrega a practicarlo, tiene muchos rostros. La injusticia, noten, la injusticia, la fornicación, la idolatría, el adulterio, la homosexualidad, el robo, la avaricia, la borrachera, la maledicencia, la estafa, y etcétera, y etcétera. Hay todavía más. Además de estos pecados que esclavizan al hombre por practicarlos y convertirse en esclavo del pecado, también hay otros pecados que no están aquí. ¿Saben cuál? Hay también el pecado de la tecnología, que tiene esclavizado a millones de seres humanos. Aquí tenemos
¿Qué cosa? Aquí tenemos las redes sociales, el Facebook, el Twitter, el Instagram, el Internet, la computadora, el teléfono celular. Además, la televisión con sus programas dañinos, telenovelas, películas que estimulan la violencia, el sexo libre y descontrolado, hermanos. Sí, hay mucha gente hoy día esclavizados por las formas de la tecnología, hermanos. Y uno de esas formas de la tecnología es el celular, hermanos. Hay personas adictas al celular. No pueden desprenderse del celular. En la casa están con el celular. En la comida en la casa están con el celular o en otro lugar. Hermanos, es una adicción. Es lo que tienen muchas personas con esta forma de tecnología que es el celular, hermanos. ¿Saben? Hay personas que por su adicción al celular han perdido su trabajo, hermanos, o están de candidatos a perder su trabajo porque están en su escritorio y están con el celular al mismo tiempo chateando o mirando, hermanos. Bien, hermanos, escuche lo que voy a decirle. Todo a lo que usted se hace adicto, dependiente de eso, usted es esclavo de eso. ¿Sí me escuchó? Repito, todo a lo que usted se hace adicto, dependiente de eso, usted es entonces esclavo. Y esa adicción acaba por destruirlo. Acaba por destruirlo y perderlo ahora y en eternidad. Mas Jesucristo, el Hijo de Dios, es el único que puede libertarte de la esclavitud de tu pecado que practicas. Tratándose de pecados morales o tratando de pecados de la tecnología o pecados tecnológicos como hay, hermanos. Solo Jesús puede libertarte de esa esclavitud que tanto daño te está haciendo, que tanto perjuicio te está haciendo a tu vida, a tu espíritu, a tu alma y a tu cuerpo. ¿Me escuchas? ¿Qué hizo Jesucristo, el Hijo de Dios, para poder libertarte de la esclavitud terrible y vergonzosa del pecado o pecados que tú practicas? Insisto, sean pecados morales o sean pecados tecnológicos, hermanos. ¿Qué hizo Jesús? Escucha lo que él hizo. Romanos capítulo 5 y el versículo 8. Sí, carta a los romanos, leemos en el capítulo 5 y el versículo 8. Dice así la palabra del Señor, Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué hizo Jesús para libertarte de la esclavitud del pecado tuyo? ¿Qué hizo el Señor Jesús? Dice que murió por ti, esclavo del pecado. Murió por ti en la cruz del Calvario. Eso es lo primero que él hizo para libertarte de la esclavitud, de ese mal o de esos males que te atan, que te tienen encadenado. Morir por ti. Primera carta a los Corintios 15 y leemos el versículo 3. Primera carta a los Corintios 15 y el versículo 3.
porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Qué hizo el Hijo de Dios Jesucristo para libertarte de la esclavitud de tu pecado? Dice que Él murió por causa del pecado o pecados que te esclavizan, que te tienen encadenado. Y una cosa más hizo. Primera carta de Pedro, capítulo 2, y leemos el versículo 24. Primera carta de Pedro 2, 24. Dice la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, y el versículo 24. ¿Quién? Y ese quién se refiere a Jesús. Quien llevó él mismo, miren, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Él llevó en su cuerpo santo, clavado en la cruz, todos tus pecados que te esclavizan. Entonces, lo primero que hizo Jesús, el Hijo de Dios, para libertarte, para romper las cadenas de ese pecado o pecados, de ese mal o males que te atan, lo primero que hizo fue morir por ti, esclavo del pecado, morir por ti en la cruz, por causa de los pecados que te esclavizan, y también para llevar en su cuerpo santo, clavado en la cruz, todos los pecados que te esclavizan y que te destruyen. Gloria a Dios, hermanos. Además, Jesucristo, el Hijo de Dios, resucitó de entre los muertos al tercer día, y vivo está exaltado a la diestra de Dios en el cielo, mis queridos hermanos. Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2. Hechos de los Apóstoles, y leemos en el capítulo 2. Dice así la palabra del Señor. Es parte del discurso de Pedro predicado en el día de Pentecostés. Hechos 2:29. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro en ese gran sermón que predicó en el día de Pentecostés. Hechos 2:29. Varones hermanos, si os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne o cuerpo muerto vio corrupción. Escuchen, a este Jesús resucitó ¿quién? Resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Así que, ¿qué es lo que tuvo que hacer el Hijo para libertarte de la esclavitud de tu pecado? Tuvo que hacer tres cosas fundamentales: morir en la cruz por ti, por causa de tus pecados, y para llevar los pecados que te esclavizan en su cuerpo clavado en la cruz. En segundo lugar,
debió resucitar de entre los muertos al tercer día. Y en tercer lugar, exaltado por Dios a la diestra del Dios el Padre en el cielo. Así que ese Hijo que murió en la cruz por ti, por causa de tus pecados y para llevar tus pecados, ese Hijo que resucitó, y eso quiere decir que está vivo, y ese Hijo que está exaltado a la diestra de Dios Padre, es el que proclama que Él puede libertarte de la esclavitud de todos tus pecados, cualesquiera que sean, y los más fuertes que puedan ser en tu vida. Solo Él puede libertarte. Así que este es el Hijo de Dios que te puede libertar de la esclavitud de tus pecados, de tus vicios que atan tu vida. Dice la palabra de Dios que hay un solo Salvador. Vamos a leer en Hechos capítulo 4, el versículo 12. Sí. Hechos capítulo 4 y leemos el versículo 12. Dice Pedro predicando en Jerusalén. Hechos 4, 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en ningún otro hay libertad de la esclavitud del pecado, vamos a decir. ¿Ya? Porque no hay otro nombre o persona bajo el cielo dado a los hombres en que los hombres puedan ser libres de la esclavitud de sus pecados. ¿Y por qué el nombre, la persona de Jesús es el único que es poderoso para libertarte de la esclavitud de tus pecados? Porque Él se ganó ese derecho, muriendo en la cruz por ti, por causa de tus pecados, para llevar en su cuerpo tus pecados. Él se ganó ese derecho al resucitar entre los muertos y culminó ese derecho siendo exaltado a la diestra de Dios Padre en las alturas y en el cielo. Por eso es el único nombre o la única persona que tiene el poder para libertarte de la esclavitud de todos tus pecados, de todos tus vicios, de todo lo que te tiene atado. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Volvamos al texto que estamos analizando. A Juan 8:36. Y yo tengo una pregunta dentro del análisis del texto. Juan 8:36. ¿Qué clase de libertad de la esclavitud de tus pecados te ofrece el Hijo de Dios, Jesucristo? ¿Qué dice el texto, hermanos? Juan 8:36, la última parte, leemos así. Leamos todo el texto. Así que si el Hijo es libertad, aquí está la clase de libertad que te da el Hijo de Dios. Seréis, ¿qué dice? Seréis verdaderamente libres. Si Jesucristo, el Hijo de Dios, te liberta de la esclavitud de tu pecado o tus vicios o tus pecados, serás verdaderamente libre de la esclavitud de ese pecado o pecados. Realmente, cierto, serás libre de la esclavitud del pecado que practicas cuando el Hijo de Dios con su poder opera en ti y te liberta de esa esclavitud. Escucha bien. ¿Quién es el que te puede libertar de la esclavitud del pecado que practicas? Escuchen, no son los psicólogos, no son los psiquiatras, no son los médicos del cuerpo, no son los educadores, no son los científicos, no es María ni los santos de tu devoción.
no es la medicina química o natural, no es tu educación, no son tus padres, no eres tampoco tú mismo el que puede libertarte verdaderamente de la esclavitud de tus vicios. Escúchame, el único, total y exclusivo que puede libertarte de la esclavitud de tu pecado es el Hijo de Dios Jesucristo, que murió por ti, por causa de tus pecados, y que llevó en su cuerpo en la cruz tus pecados, y que resucitó al tercer día y está vivo ahora en el cielo, sentado a la diestra de Dios, su Padre Celestial. Pero escuchen, hay unas condiciones que el Hijo de Dios Jesucristo te pone para poder libertarte verdaderamente de las cadenas de tus pecados, de tus vicios que te tienen atado y te están destruyendo y perdiendo cada día. Hay unos requisitos que Él te pone. ¿Cuáles son? Volvamos a Juan capítulo 8 y leemos los versículos 31 al 32. Juan capítulo 8, versículos 31 hasta el versículo 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Noten, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Escuchen, lean esos versículos con el 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué tienes que hacer para que el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, te liberte verdaderamente de la esclavitud, de tus vicios, de tus pecados? ¿Qué tienes que hacer? En primer lugar, por lo que leemos, tienes que creer verdaderamente en el Hijo de Dios Jesucristo. Es decir, tienes que creer que Jesucristo, el que murió en la cruz, Jesucristo el que resucitó de los muertos al tercer día, Jesucristo el que está sentado a la diestra de Dios, Él es tu libertador. Y esto tienes que creerlo con corazón y con firmeza, sin dudas, sin dubitaciones, para que puedas ser libre de la esclavitud de tu pecado. Creer en el libertador Jesús. Sigamos viendo, ¿qué más tienes que hacer? Escuche lo que dice el versículo 31. Primero, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, tienes que creer en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, escúchame, otra cosa que tienes que hacer, primero tienes que creer en el libertador Jesús. En segundo lugar, tienes que permanecer obedeciendo la palabra o los mandamientos del Hijo de Dios Jesucristo, para que de esa manera te constituyas en un verdadero discípulo del libertador, el Señor Jesús. Escúchame, tienes que creer en Él, pero tienes que entregarte ¿a qué? A permanecer obedeciendo su palabra, obedeciendo sus mandamientos y constituyéndote así en verdadero discípulo de Él. De esta manera conoces la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Jesucristo, el Hijo de Dios. La verdad que liberta entonces no es una idea, no es un pensamiento, no es un concepto, es una persona. La verdad que liberta es Jesucristo, el Hijo de Dios.
De esta manera, la verdad, Jesucristo, el Hijo de Dios, te hará libre, noten, verdaderamente, de todos tus vicios, de cualquier pecado o cosa mala que te tiene esclavizado o esclavizada y que te destruye y te pierde hoy y en la misma eternidad. Te dice Jesús la verdad. Cuando yo, el Hijo de Dios, te liberte de la esclavitud de tus pecados, entonces seréis verdaderamente libres. Recuerdo cuando yo estaba en una congregación en la provincia de Loja, los hermanos nos habíamos reunido en ese lugar para tener una comunión cristiana. Y de pronto me di cuenta que en una esquina estaba un hombre alto, robusto, de piel morena, canela. Estaba solo allí, con sus brazos cruzados, mirando lo que hacíamos allá. Y yo me acerqué a él para saludarle, estrecharle mi mano y saludarlo. Y le pregunté algunas cosas en relación con su persona. Quería saber quién era esa persona. Y él me dijo: pastor, yo soy un cristiano, un seguidor del Señor Jesús. Y me dijo lo siguiente: yo fui esclavo del alcohol. Yo fui un borracho que hice daño a mi persona, a mi familia y a otros más. Yo fui un alcohólico, pastor. Estuve con alcohólicos anónimos, estuve con medicinas, con consejería y todas esas cosas, pero no encontré nunca libertad de mi alcoholismo. Y él me dijo: pero, pastor, cuando yo abrí mi corazón a Jesucristo y Él entró a mi corazón, en ese día yo fui realmente, verdaderamente libre de mi alcoholismo hasta el día de hoy. Y sabe, pastor, yo ahora puedo pasar por una cantina, puedo oler el alcohol que tanto me gustó y no me atrae. No tengo ningún interés. Mi cuerpo no pide el alcohol. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, me libertó verdaderamente de mi alcoholismo. Hermanos y amigos, cuando el Señor Jesús ingresa en tu vida y te entregas a obedecer su palabra, Él te va a libertar verdaderamente de la esclavitud de tus vicios, de tus cosas malas, de tus pecados. Y la libertad verdadera es que tú nunca más vuelves a depender de esa cosa mala, como por ejemplo el alcohol. Llegas a aborrecerlo, llegas a odiarlo. Cuando el Hijo de Dios nos liberta verdaderamente de la esclavitud del pecado, odiamos el pecado. Odiamos las cosas malas, las aborrecemos. ¿Y por qué? Porque ahora amamos al que nos libertó verdaderamente de la esclavitud de nuestros vicios y de nuestros pecados. Así que la clase de libertad que da el libertador Cristo es que la persona es una libertad verdadera, es decir, es una persona que se divorcia de todas esas cosas malas que lo han atado y nunca más vuelven a ser experiencia e historia de su vida, mis queridos hermanos. Esa es la verdadera libertad. La palabra de Dios dice: de modo que si alguno está en Cristo, unido a Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas.
Esa es la verdadera libertad. Cuando tú por la fe te unes a Cristo y Cristo por la fe se une a ti, entrando en tu vida, en esa unión tuya con Cristo, te constituyes en una nueva persona, en quien las cosas viejas, es decir, las esclavitudes de maldad que tuvo, pasaron, terminaron, concluyeron, y de aquí en adelante todo es nuevo, todo es bueno, todo es santo, todo es para el bien presente y eterno de la persona. Amén, hermanos. Amén. En el himnario de la vida cristiana, nosotros tenemos un himno que quiero leer sus estrofas ahora, hermanos. Se trata del himno 290, cuyo título es ¿Quieres ser salvo? A ver, hermanos, Amén. les ruego que por favor me sigan cuando voy leyendo las estrofas del himno. Ahí está proyectado en la pantalla. ¿Quieres ser salvo? Es la pregunta del himno. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Y el coro dice: hay poder, sí, sin igual poder, en Jesús quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. Para los que ya han creído en el Señor y se han entregado a obedecer al Señor y siguen fielmente al Señor, quiero leer un pasaje. Uno lo digo de memoria. El que persevere hasta el fin, ¿qué pasa? Este será salvo. Repito este texto así: el que persevere hasta el fin, siendo libre de la esclavitud del pecado, este será salvo, este estará en el cielo. Escuchen como estoy diciendo: el que persevere hasta el fin, siendo libertado de la esclavitud del pecado, siendo libre de la esclavitud del pecado por el libertador Jesús, este y solo este es el que será salvo, el que tendrá vida eterna en el cielo. ¿Está claro? Y quiero leerte otro texto que se encuentra en la carta a los Hebreos. Recuerden, estoy dirigiéndome a los que ya han creído en el Señor, han recibido al Señor y siguen en los caminos del Señor. Hebreos, en la carta a los Hebreos, el capítulo 3, y leemos el versículo 12 al 14, y con énfasis en el 14. Hebreos 3, 12 al 14. Dice: mirad, hermanos,
que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado de la incredulidad que nos lleva a separarnos del Señor. Y escuchen lo que dice el versículo 14, Hebreos 3:14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Vas a ser participante de la libertad, de la esclavitud de tus pecados o pecados que te ha dado el libertador Cristo. Si tú retienes, ¿de qué manera? Firme, sin aflojar. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de tu vida. ¿Qué cosa? La confianza que en un principio pusiste en el Señor Jesús. Ya lo he dicho y quiero dar mi testimonio personal. Cuando yo era un jovencito de 17 años, yo abrí mi corazón al Señor y me entregué a ser su discípulo. Y persevero en esa condición hasta el día de hoy, más de 50 años, hermanos. Y espero que el Señor me dé la gracia para que esa confianza que yo puse en Cristo como libertador de la esclavitud de mis pecados, cuando yo era un jovencito de 17 años, la gracia de Dios me ayude a retenerla con firmeza, sin claudicar, hasta el fin de mi vida o hasta cuando venga el Señor a llevarme, para ser digno de su salvación y de ir con Él al cielo y a vivir en eterna dicha y bienaventuranza con Él allá. Pero ahora quiero dirigirme a los que están esclavos del pecado, a los que viven encadenados por el pecado, por algún vicio, por alguna cosa mala, sea moral o sea tecnológica, como ya hemos visto. A ti te hago la pregunta, tú que estás esclavo de algún pecado, de alguna cosa mala, te pregunto, ¿quieres ser salvo ahora de toda esa maldad que te ata? ¿Quieres ser verdaderamente libre de la esclavitud, de la maldad, del pecado o pecados que te tienen encadenado y te están destruyendo y perdiendo? Si ese es tu deseo, entonces ven a Jesús, ahora, el Hijo de Dios que murió en la cruz por ti, por causa de tus pecados que te tienen esclavizado, que llevó en su cuerpo santo clavado en la cruz. Ese Cristo libertador que resucitó al tercer día de entre los muertos y está vivo ahora, exaltado en el cielo. Sí, tú que estás esclavo de vicios, tú que estás esclavo de pecado, que te destruyen, que te tienen bajo la ira de Dios y te llevan al infierno, y quieres ser libre de la esclavitud de esos pecados, de esos vicios, te exhorto, ven a Él, al libertador Jesús, y cree en Él con todo tu corazón, y entrégate a vivir obedeciendo sus mandamientos. Escúchame, haciendo esto tú conocerás la verdad, al Hijo de Dios Jesucristo, y así Él te libertará verdaderamente,
realmente de la esclavitud, de todos tus vicios, de todas las cosas malas, de todos los pecados que te tienen aprisionado. ¿Quieres abrirle a Él tu corazón? Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Sí, si el Señor te ha hablado por este sermón, te ha hecho ver que eres un esclavo del vicio, vicios, impiedades, pecados, cosas malas que estás haciendo y quieres ser libre, yo te ruego que repitas conmigo la siguiente oración breve que yo compongo desde aquí. Dile a Dios así. Repite esta oración. Dios mío, Creador mío, en este instante yo creo en el libertador Jesucristo. Le abro mi corazón y lo recibo por la fe como el libertador de todos mis vicios, de todos mis pecados que me han destruido, que me han dañado, que me tienen perdidos. Señor Jesús, mi libertador de la esclavitud de mis vicios y pecados, ven a mi corazón, entra en mi corazón y libértame verdaderamente ahora de todos mis vicios, de todas las cosas malas que he practicado hasta ahora. Amén. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez.